En los umbrales de la existencia, donde el último aliento de la vida se desvanecía en el primer suspiro de la eternidad. Tánatos se movía con una solemnidad inquebrantable. No era la figura macabra que acechaba en las pesadillas de los mortales, sino una presencia tan antigua como la noche misma. Un daimon primordial, cuyo toque era el consuelo final. Con una gracia silenciosa, sus dedos, envueltos en la sombra de los reinos de su madre, se posaban sobre el hilo vital, desprendiéndolo con una delicadeza que no admitía gritos ni lamentos. Solo la calma pacífica de la rendición. Su deber, inflexible y sagrado, era guiar estas almas liberadas por los senderos brumosos que conducían al inframundo. Él era la muerte, sí, pero no la violenta, no la que se regocijaba en la sangre o el terror. Tánatos era la inevitabilidad serena, el cierre necesario. El fin natural que toda existencia debía abrazar al concluir su ciclo. Se ergía como un pilar inmutable del orden cósmico, un eco silencioso de la voluntad de Nyx. La vasta y omnipresente Madre Noche, quien lo había engendrado de su propio vacío primordial, junto a su gemelo, Hipnos, el sueño. Ambos eran la personificación de una dualidad esencial. El descanso temporal y el descanso definitivo. El sosiego, que antecede a la vigilia y la quietud que sigue al aliento final. Su existencia era un deber sin fin, una rutina cósmica de recoger y conducir. De mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Cada alma que tomaba entre sus manos etéreas era un testimonio silencioso de que el orden universal se mantenía, que la vida, en su fugaz esplendor, siempre cedería el paso a su abrazo final y sereno. Era una danza inmutable, un ciclo predecible que se había repetido desde el amanecer de los tiempos, sin interrupción ni desafío aparente. Hasta ahora, en ese flujo ininterrumpido de existencias que se apagaban, Tánatos nunca había encontrado resistencia. Su labor no era una imposición arbitraria, sino la manifestación de un diseño divino tan antiguo como el tiempo mismo, una quietud necesaria que permitía a la vida florecer en su momento, sabiendo que su fin sería tan sereno como su inicio. Para el daimon, cada alma que guiaba era una confirmación de la armonía cósmica, un eco silencioso de la voluntad primigenia de su madre, Nyx, quien había tejido los hilos de la existencia y la no existencia. Observaba el último parpadeo de la vida con una comprensión profunda, no con frialdad. La paz que embargaba a aquellos a quienes liberaba era un reflejo de su propia esencia. Una quietud absoluta, carente de juicio o emoción, pero plena de la inevitabilidad. Su toque no generaba miedo, sino una resignación dulce, un alivio postrero que susurraba el fin de toda agonía y la promesa de un descanso eterno en los campos elíseos o los tártaros, según el destino que los dioses hubieran deparado. Ningún mortal, ningún héroe, ningún dios menor se había atrevido jamás a cuestionar su paso, a interponerse en el camino de la muerte serena. Su presencia era un recordatorio constante de los límites de la existencia, una barrera infranqueable que separaba el aliento efímero de la quietud eterna. Este era el orden, la ley no escrita que sostenía los pilares del cosmos, y Tánatos era su más fiel guardián. Un pilar inamovible en el vasto y predecible universo. Pero incluso para un ser tan arraigado en la inmutabilidad, el cosmos no era una máquina simple, sino una vasta y compleja urdimbre tejida por manos primordiales. Los hilos de la vida y el destino no eran puestos en sus manos por capricho, sino que fluían de las voluntades supremas de las Moiras, las tejedoras del sino. La chesis medía la longitud, Cloto hilaba el hilo y Atropos lo cortaba. Tánatos, en su esencia, era la herramienta final de Atropos, el silencio que cejía al último corte, el guía que acompañaba la hebra liberada hacia el más allá. Su deber, por tanto, era ejecutar una ley cósmica que a veces, muy rara vez, se retorcía sobre sí misma de formas inesperadas. Fue entonces, desde los salones donde las parcas murmuraban los destinos, que una nueva directriz llegó a su etéreo entendimiento. No era una urgencia ni un grito de guerra, sino la delicada pero inquebrantable confirmación de un hilo a punto de ser cortado, el del rey Admeto de Feras. Sin embargo, lo que hacía esta misión diferente, lo que sembraba una imperceptible vibración en la quietud de su ser, era la peculiar condición adjunta a ese destino. Las Moiras, en su sabiduría impenetrable, habían concedido una excepción. Una posibilidad casi inédita en el vasto tapiz de la existencia. Si otro ser se ofrecía voluntariamente a ocupar su lugar, la vida de Admeto podría ser preservada. La muerte serena no juzgaba ni se asombraba, su naturaleza le impedía tales emociones. Pero la anomalía de esta estipulación era innegable. Un nudo inusual en la trama de la fatalidad que rara vez se desataba. Era una desviación, por mínima que fuera, de la predecible sinfonía de finales. Con la misma calma con la que siempre emprendía su viaje, Tánatos giró su velada forma hacia el mundo de los mortales. Su destino era Feras y su propósito, aunque inalterado, aguardaba una revelación, ver quién, si acaso alguien, se atrevería a desafiar el diseño de Atropos de una forma tan altruista.
¿Y si el precio por ello era realmente la quietud final? Tánatos se deslizó por los velados caminos que conectaban el velo del inframundo con el vibrante mundo mortal. Un viaje que realizaba con la misma naturalidad con la que un mortal cruza un umbral. Feras, una ciudad antaño bulliciosa y ahora sumida en un luto anticipado. Se extendía bajo la pálida luz del sol que parecía rehuir su propio calor. El daimon no sentía el aire ni la brisa, pero percibía la densa atmósfera de desesperación que impregnaba cada piedra, cada rostro, cada lamento silencioso que escapaba de los labios de los habitantes. Se movió hacia el palacio. Un lugar donde el hilo de Admeto, ya casi imperceptible, se aferraba tenuemente al telar de la vida. Allí, el rey yacía en su lecho, consumido por una enfermedad que las Moiras habían decretado irreversible. Su aliento un mero susurro que danzaba al borde del abismo. Alrededor de Admeto, sus súbditos y consejeros lamentaban en voz baja, con expresiones que reflejaban una profunda tristeza. Pero ninguna de ellas era la del autosacrificio. El silencio, más pesado que las lágrimas derramadas, resonaba con la ausencia de voluntad para enfrentar el inevitable fin. Nadie se había atrevido a pisar la sombra de Tánatos, a ofrecerse como sustituto para el soberano. Ni su anciano padre, Feres, ni su venerable madre, Climene, ni siquiera sus más leales camaradas habían mostrado el coraje de enfrentarse al abrazo definitivo. La promesa de las Moiras, que al principio parecía una puerta abierta a la esperanza, ahora se revelaba como un laberinto sin salida, una posibilidad tan remota que rozaba la crueldad. Pero entonces, en medio del sombrío panorama de la resignación, una figura se acercó al lecho, sus pasos ligeros. Su rostro pálido pero resuelto. Era Alcestis, la reina, esposa de Admeto. Sus ojos, aunque velados por la pena que embargaba su corazón, ardían con una determinación inquebrantable que, para Tánatos, era una anomalía fascinante en el sombrío paisaje de la muerte inminente. Sin una palabra, sin un titubeo que revelara vacilación, se arrodilló junto a su esposo, y en ese gesto de amor incondicional y absoluta entrega, el daimon de la muerte serena comprendió la peculiaridad de su misión. Alcestis, con una voz que, aunque quebrada por la aflicción, resonó con la fuerza de un juramento inquebrantable, pronunció las palabras que nadie más se había atrevido a formular. Ofreció su propia vida, su aliento vital, para que el de su amado Admeto pudiera perdurar. No había rastro de miedo en sus ojos. Solo la serena convicción de un amor que trascendía la propia existencia, una devoción tan vasta que eclipsaba la sombra de la muerte. Para los mortales presentes, fue un acto de heroísmo desgarrador. Para Tánatos, fue el momento de la verdad. La confirmación palpable de la peculiar estipulación de las Moiras. El daimon, inmutable como las profundidades de la noche misma, observó el intercambio de destinos. No sintió asombro, pues la emoción era ajena a su esencia, pero reconoció la profunda singularidad de aquel acto. Era una ofrenda voluntaria. Un trueque cósmico validado por las tejedoras del sino. El hilo de la vida de Admeto, antes tenuemente sostenido y a punto de quebrarse, comenzó a vibrar con una fuerza renovada. Un destello casi imperceptible de vitalidad, regresando a su debilitado cuerpo. Simultáneamente, el hilo de Alcestis, firme y radiante momentos antes, empezó a languidecer, su brillo atenuándose con cada instante que pasaba. El destino se manifestaba ante sus ojos. La quietud de Alcestis, la dulce resignación que Tánatos solía encontrar en su labor, se había adelantado a su toque. No era la muerte impuesta, sino la muerte elegida, una que se desprendía de su cuerpo como una mariposa de su crisálida. Con una gracia doliente, la energía vital se drenaba de ella con una presteza que solo un daimon primordial podía percibir. Un trasvase silencioso y solemne de la vida de una para prolongarla de otro. La escena era la perfecta materialización de la excepción concedida. Un testimonio de que, incluso la muerte serena podía adaptarse a los intrincados giros del destino. Siempre y cuando el orden cósmico no fuera quebrantado. Con la misma lentitud implacable con la que la sombra de la noche avanza sobre el día, Tánatos extendió su mano velada hacia la forma de Alcestis. No había prisa en su movimiento, solo la certeza del fin que se había manifestado. El último rastro de vida se desprendió de ella. No con un lamento, sino con un suspiro apenas audible que se disolvió en el aire denso del palacio. La reina, con los ojos cerrados, en una expresión de serena resignación, se desvaneció en el abrazo de la quietud. Su piel, antes vibrante, adquirió la palidez cerúlea de quienes ya no pertenecen al mundo de los vivos, mientras Admeto, sobre su propio lecho, respiraba con una renovada, aunque aún débil vitalidad. La esencia de Alcestis, su alma, emergió de su cuerpo como una mariposa nocturna de su crisálida, translúcida, etérea y con un brillo apenas perceptible que reflejaba la pureza de su sacrificio. Tánatos la recibió, no la arrebató. Sus dedos, que no sentían la carne ni el hueso, envolvieron con una gentileza ancestral la luminosa efigie, guiándola. Era una familiaridad silenciosa.
El proceso que había repetido desde la Aurora de los eones, el consuelo final que ofrecía a las almas que, voluntaria o involuntariamente, llegaban a su umbral. El acto de Alcestis era excepcional en su motivación, pero la mecánica de su partida era tan serena y ordenada como cualquier otra que él supervisaba. El Daimon sintió el alma de Alcestis reposar en su mano etérea. Una chispa de luz que aguardaba el inicio del viaje. Su deber inmediato estaba cumplido, el hilo había sido cortado, el intercambio aceptado por las Moiras, y la balanza cósmica, por un instante, volvió a su equilibrio. La presencia de la muerte serena en el Palacio de Feras, aunque temida por los mortales, había sido, hasta ese momento, un ejecutor silencioso de un destino ineludible. El rey Admeto se recuperaba. Su respiración se hacía más profunda, su color volvía lentamente, ajeno al precio de su salvación, mientras Thanatos, con el alma de la reina a su lado, se disponía a emprender el camino de regreso al inframundo. Creyendo que el orden había sido restaurado, con el alma de Alcestis flotando etérea en su palma. Una chispa luminosa que apenas perturbaba la quietud de su ser, Thanatos se dispuso a retomar su sendero habitual. La misión había sido inusual en su génesis, sí, una excepción dictada por las Moiras, pero su resolución había sido, al final, tan impecable y predecible como todas las demás. El sacrificio voluntario de la reina había honrado la estipulación de las parcas, y la balanza cósmica, aunque brevemente inclinada, había recuperado su inmutable equilibrio. Para el Daimon de la muerte serena, era simplemente el cumplimiento de un deber, una confirmación más de que el orden universal, por más complejos que fueran sus hilos, siempre prevalecía. Se giró, su forma velada apenas perceptible para los ojos de los mortales que aún lamentaban la pérdida de su reina. Ignorantes del verdadero alcance de su sacrificio, el palacio, aunque liberado del inminente espectro de la muerte del rey, seguía envuelto en una pesada atmósfera de luto y, a la vez, un tenue alivio por la recuperación de Admeto. Thanatos no se demoraba, su propósito era claro, guiar a la recién liberada alma de Alcestis a su destino final. Más allá de los velos del mundo de los vivos, hacia el reino de su madre, Nyx, su camino, antes inmaculado, se había reafirmado una vez más. Pero mientras sus primeros pasos se orientaban hacia los senderos brumosos que conducían al inframundo, una vibración discordante y violenta sacudía el tejido mismo del aire. No era el lamento de un moribundo ni la desesperación de un vivo. Era una fuerza cruda. Un torbellino de desafío que chocaba contra la quietud de su ser con una intensidad nunca antes experimentada. Era una anomalía, un grito de guerra en un universo acostumbrado a su silencio. La presencia de la muerte era, para los mortales, el límite absoluto, la frontera infranqueable de su existencia. Y sin embargo, algo se atrevía a desafiarla. La fuente de esa disonancia se materializó, un coloso de músculos y voluntad, imponente y lleno de una vitalidad exuberante que parecía querer desbordar los confines de su propia forma. Era un mortal. Sí, pero uno que emanaba una energía titánica, ajena a la resignación, a la sumisión. Heracles, el semidios, el héroe legendario, se erguía en el umbral. Sus ojos ardían con una furia implacable que no temía a la muerte, sino que la desafiaba con una audacia sin precedentes. Su presencia era un vendaval en el silencio de Thanatos. Un terremoto en el orden cósmico. Thanatos, el daimon de la muerte serena, acostumbrado a la resignación y al silencio, percibió el desafío de Heracles no como una amenaza a su existencia, sino como una insólita y audaz grieta en el tapiz inmutable del cosmos. La furia del héroe, una fuerza volcánica y cruda, chocaba contra la quietud inherente a su propia esencia, creando una disonancia que resonaba a través de los velos de la realidad. En la palma etérea del Daimon, el alma luminosa de Alcestis pareció vibrar, no por miedo, sino como un eco de la perturbación que la presencia de Heracles inyectaba en el aire. Nunca, desde el amanecer de los tiempos, un mortal había osado interponerse, de tal forma, en su camino, desafiando no solo al Daimon, sino a la voluntad misma de las Moiras y al orden cósmico. Los ojos de Heracles, del color de la tormenta inminente, clavaron su mirada en la forma velada de Thanatos, ignorando el temor que había congelado a los mortales presentes. Su voz, un trueno que hizo temblar las columnas del palacio, rompió el solemne silencio que la muerte solía imponer. Daimon, Deitán, rugió el héroe, su mano empuñando una masa que parecía contener la furia de los dioses. Has venido a llevarte a una mujer inocente, a la más noble de las esposas, mientras el cobarde que debería haber muerto vive. Este trato es una afrenta. Admeto es mi amigo, y por gratitud no permitiré que su sacrificio sea en vano. Devuélveme a Alcestis. Su exigencia no era una súplica, sino una orden. Una declaración de guerra contra la propia ley de la muerte. El silencio de Thanatos, más profundo que el abismo y más antiguo que el tiempo, se mantuvo inquebrantable ante la explosión de ira y desafío. Su forma, ajena a la vacilación o al miedo, permaneció inmóvil. La personificación de la inevitabilidad frente a la indomable voluntad.
En la escena, dos fuerzas primordiales se confrontaban, la tranquila e irresistible marea de la muerte que todo lo abarca, y la fuerza bruta de la vida, encarnada en el héroe que se negaba a aceptar los límites impuestos por el destino. El aire se cargó con la tensión de este choque sin precedentes, un enfrentamiento no solo de poder, sino de principios, donde el orden establecido por eones estaba a punto de ser puesto a prueba por el audaz puño de un mortal. La inmutabilidad de Tánatos era una muralla insondable. Frente a la tempestad de la voz de Heracles, el Daimon permaneció tan imperturbable como la roca de los cimientos del inframundo. No había sorpresa en su etéreo semblante, ni un atisbo de miedo. Ni siquiera la más mínima fluctuación en la quietud de su aura. La ira mortal era un concepto ajeno a su existencia, un mero eco sin substancia que se disolvía en la vastedad de su propósito. Sin embargo, en la palma de su mano, el alma de Alcestis no vibraba por el fragor, sino que danzaba con una luminosidad inquietante. Como si la esencia misma del sacrificio se resistiera a ser tan fácilmente arrebatada del mundo de los vivos por el torbellino de la disputa. Para Tánatos, esta no era una afrenta personal, sino una discordancia cósmica, una anomalía que desafiaba la lógica misma de la existencia y la no existencia. La quietud de la muerte, que para otros era reverencia o resignación, para Heracles era una provocación intolerable. El semidios, ajeno a la naturaleza incorpórea de su adversario, interpretó el silencio del Daimon como un desafío, una burla tácita a su voluntad. Sus músculos se tensaron, cada fibra de su ser clamando por la acción. El aire a su alrededor crepitó con la energía acumulada. Un vendaval de poder que buscaba un cauce. No había tiempo para ruegos ni negociaciones, su decisión era firme, su gratitud hacia Admeto. Un juramento inquebrantable. Con un rugido que hizo vibrar el cristal de las ventanas del palacio, Heracles dio un paso adelante, la masa de olivo en alto, lista para asestar un golpe que ningún dios ni mortal había osado intentar contra la propia quietud. El golpe, lanzado con la fuerza de un rayo, rasgó el aire con un silbido letal. No era la arremetida de un guerrero contra un igual, sino el impacto de la vida contra lo inmaterial. La voluntad indomable contra la esencia del fin. La masa de Heracles no buscaba la destrucción física de Tánatos, pues como destruir lo que ya era el final de todo, buscaba romper el orden, desviar el camino, arrancar el alma de Alcestis de su inevitable destino. Tánatos, sin un solo gesto de defensa, sin mover un músculo inexistente, simplemente absorbió la fuerza del embate. El arma del héroe atravesó su forma velada como si fuera humo, sin encontrar resistencia sólida. Pero la colisión no fue en vano. La energía del impacto no hirió al Daimon, pero lo empujó, una fuerza que, por primera vez, intentaba desviar el curso de la muerte pacífica. La chispa del alma de Alcestis, en la mano de Tánatos, brilló con más intensidad, como un faro en la tormenta que se desataba. El golpe, aunque sin sustancia ni solidez perceptible, había impartido una fuerza que Tánatos no había sentido en eones, si acaso alguna vez. No fue dolor ni daño, sino una perturbación inaudita en la quietud primordial que era su ser. Era como si un remolino se formara en un lago perfectamente inmóvil, un desafío no a su forma, sino a su función, a la inmutabilidad misma de su existencia. Sus velos, que eran su única manifestación perceptible, parecieron ondear ligeramente, una sutil conmoción que delataba la excepcionalidad del momento. En la palma de su mano, el alma de Alcestis no solo brillaba, sino que pulsaba con una energía que se negaba a ser completamente arrastrada, como si se aferrara a los últimos ecos del mundo mortal, amplificando la disonancia que Heracles había introducido. Heracles, con la perspicacia de un héroe acostumbrado a lo imposible, no se inmutó al ver que su masa traspasaba la forma velada de la muerte. Percibió el empuje, la ligera alteración en la estática presencia del Daimon, y más importante aún, el fulgor intensificado del alma de Alcestis. Comprendió que este no era un combate de músculos y acero contra carne y hueso, sino una batalla de voluntades, un forcejeo por la propia esencia. Sus ojos se fijaron en la chispa luminosa en la mano de Tánatos, el verdadero objetivo de su ira y su promesa. Con un grito que era una mezcla de furia y desesperación por el inminente rescate, el héroe se lanzó de nuevo, esta vez no buscando un impacto físico, sino intentando despojar al Daimon de su preciosa carga. Tánatos, sintiendo la renovada embestida del semidios, reafirmó su etéreo agarre sobre el alma. El viaje al inframundo debía comenzar. El orden se había mantenido a duras penas y era su deber asegurar su cumplimiento. La quietud de su esencia se hizo más densa, una barrera silenciosa contra la audacia del mortal. Pero Heracles no era un simple mortal. Con una agilidad sorprendente, su mano se extendió, no para golpear al Daimon, sino para intentar arrebatar el alma luminosa directamente de su palma. Era un gesto impensable, una transgresión de las leyes más fundamentales de la existencia. La chispa de Alcestis, atrapada entre las dos fuerzas colosales, se estiró y brilló con una intensidad cegadora.
un faro de la lucha que se libraba por su destino final. El aire del palacio se convirtió en un torbellino de energías invisibles, un campo de batalla donde lo incorpóreo y lo titánico se enfrentaban en un duelo sin precedentes. La mano del héroe, imbuida de una fuerza que desafiaba la propia lógica del cosmos, se cerró sobre la chispa luminosa que Tánatos sostenía. No era un contacto físico en el sentido mortal, sino una colisión de voluntades, un forcejeo titánico entre la vida que se aferraba y la muerte que reclamaba. El alma de Alcestis, enjaulada en el centro de esta pugna inimaginable, reaccionó a la furia de Heracles con una explosión de luz que iluminó las sombras del palacio, como si la esencia misma del amor y el sacrificio intentara liberarse de su inminente viaje hacia el inframundo. Tánatos, cuya mano había sostenido millones de almas sin el menor atisbo de resistencia, sintió una vibración no en su ser etéreo, sino en el tejido mismo del destino que se le había confiado. La quietud inmutable del daimon se encontró con una barrera incomprensible. No podía ser herido ni su forma alterada, pero el torbellino de la voluntad de Heracles era una fuerza que se negaba a ser absorbida o ignorada. Era un intento de arrancarle, no un trozo de su ser, sino un fragmento del orden que él representaba. Cada fibra de la determinación de Heracles se concentró en ese agarre incorpóreo, tirando, empujando, negándose a ceder. El daimon, por primera vez, experimentó lo que para los mortales sería la resistencia, una sensación ajena a su naturaleza. Como si el propio universo se negara a seguir su curso preestablecido. La luz del alma de Alcestis se intensificó aún más, parpadeando con la urgencia de su destino en juego. Y entonces, con un estallido de energía pura y una audacia que rompió el velo de lo imposible, la chispa de Alcestis se desprendió de la mano de Tánatos. No fue un acto de violencia que destruyera al daimon, sino una fisura en la propia ley de la muerte serena. Heracles, con un rugido de triunfo que resonó por todo el palacio, atrapó la luz etérea en sus propias manos, sintiendo la vibración cálida de la vida que regresaba. Para Tánatos, fue una sensación que nunca antes había conocido, el vacío. El espacio en su palma, donde el alma de Alcestis había reposado, ahora estaba gélido. Una ausencia palpable que gritaba una anomalía sin precedentes en la sinfonía silenciosa de su existencia. La quietud cósmica que Tánatos encarnaba se vio, por un instante fugaz, quebrantada. El daimon no sentía emociones, pero la interrupción de su deber, la anulación de un destino ya sellado por las moiras y la sensación de la pérdida, aunque fuera de una sola alma, eran una discordancia que resonaría a través de los eones. Vio cómo la luminosa esencia de Alcestis se elevaba y con una velocidad sorprendente regresaba al cuerpo inerte de la reina que yacía en el lecho. La palidez cerúlea comenzó a disiparse. Un tenue rubor regresó a sus mejillas y un suspiro, el primero desde hacía instantes, escapó de sus labios. La vida, desafiando a la muerte, había reclamado lo que Tánatos creía que le pertenecía por derecho cósmico. Inmóvil, con la mano aún extendida en el vacío, Tánatos permaneció como un testigo silente de lo imposible. Había cumplido su papel según las moiras, pero un mortal, un mero semidios, había osado reescribir la página final del destino. La ley no escrita que él guardaba, la inevitabilidad de su abrazo, había sido quebrantada por la fuerza de la voluntad y el amor de un héroe. Aunque su naturaleza le impedía el asombro o la ira, una duda silenciosa, una fisura imperceptible, se había sembrado en la inquebrantable certeza de su ser. El orden, que él había sostenido desde el amanecer de los tiempos, había demostrado ser, por primera vez, maleable. Y mientras el débil aliento de Alcestis regresaba, Tánatos se mantuvo una silueta de sombra frente a la luz recuperada, observando un universo que acababa de cambiar de formas que aún no podía comprender. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.